Quiero contarles, partir diciendo que, bueno, yo soy abuelo, con mi esposa somos abuelos, tenemos 5 nietos. Sí, no, aunque no lo crea, aunque me vea joven, bello y audaz, yo soy abuelo, ¿sí? Y bueno, uno de mis nietos, el más pequeñito, que bueno, ya ahora tiene 4 añitos, pero tuvimos la bendición de que para una Navidad nos visitaron acá y fue de gran alegría, y yo lo tomaba entre mis brazos y yo tenía un juego que hacía con él, y era que le tapaba los ojos y le decía: ¿dónde está el tata? Bueno, a los abuelos en Chile le decimos tata. ¿Dónde está el tata? Y le tapaba los ojos y le destapaba los ojos. Ahí está el tata. Y le volvía a tapar los ojos y le decía: ¿dónde está el tata? Se fue el tata. Y le retiraba la mano: ahí está el tata. Y él se reía mucho. Y un momento donde le dejé la mano por más del tiempo, ¿cierto? Por unos segundos más. ¿Dónde? Se fue el tata, se fue el tata. Bueno, ahí está mi nieto Bruno Díaz. Y lo dejé ahí con la mano, y él se empezó a inquietar y empezó a hacer como que iba a ponerse a llorar, ¿cierto? Y le saqué la mano: ahí está el tata. Entonces él volvió a sonreír. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces así es con Dios. A veces creemos que no está, creemos que Él se fue, y no es así, porque Él siempre está presente. Aunque nuestros ojos no lo vean, aunque por circunstancias de la vida quizás nuestros ojos se cierran, nuestro oído se cierra, pero Dios nunca deja de estar, porque Dios está presente siempre. ¿Y por qué Dios está presente? Porque uno de los atributos maravillosos de Dios es que Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todas partes. Pero hoy día vamos a aprender algo más. Dios no solo está en todas partes, sino que Él actúa de diferentes formas. Él actúa de formas que solo Él elige, que solo Él escoge. Y como lo decía, la omnipresencia es un atributo incomunicable de Dios. En la Biblia siempre nos vamos a encontrar con atributos que son comunicables y con atributos que son incomunicables. Por ejemplo, un atributo, bueno, ¿cómo definimos eso? Un atributo comunicable son aquellos que simplemente Dios comparte y comunica. ¿Cuál es uno de los atributos comunicables más hermosos que pudiéramos nosotros decir de Dios? El amor. El amor es un atributo comunicable, es decir, Dios es amor, comunica su atributo y nos permite a nosotros también amar a otros. Otro ejemplo de un atributo comunicable es la santidad de Dios. Dios es santo, pero Él también a nosotros nos santifica. Y aunque nosotros sabemos que la santidad plena no la vamos a alcanzar en esta tierra, nosotros conocemos que Dios es santo y es santo. Y Él a los creyentes los santifica, es decir, nos santifica. Y están también, bueno, aquellos atributos que Él no comparte, que son propios de Él y al cual nosotros no podemos alcanzar. Un ejemplo que me gusta mucho a mí es la simpleza o la unidad de Dios. Dios es simple y es único. Dios es siempre todo aquello que Él es. Bueno, ¿cómo explico eso? Un ejemplo, por ejemplo, nosotros cuando estamos contentos es porque no estamos tristes. Qué bueno, ¿sí? Cuando yo estoy débil, quiere decir que no estoy fuerte. Cuando yo estoy enojado, lo más probable es que no puedo expresar o tener un gesto de amor. Bueno, con Dios no ocurre así. Cuando Dios es amor, Él es siempre amor. Aun cuando pueda tener un momento de ira, Él no deja de ser un Dios de amor. Dios nunca es una cosa sin la otra. Dios no está dividido en partes como si fuese: Dios es 10% amor, 10% poder, 10% fidelidad. No,
Dios es en su unidad perfecta, es 100% amor, 100% infinito, 100% fiel, 100% justo. Dios en su unidad es siempre lo que Él es. Sus atributos están distribuidos a lo largo de todo su ser. Lo que Dios es, lo es todo el tiempo en su ser. Y Juan también nos dice que Dios es luz. Y si Él es luz, en Él no hay tinieblas. Qué hermoso. Otro ejemplo de atributo comunicable son la inmutabilidad, incomunicables, la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia. Él no se muda. Él nunca cambia. Y lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Y lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. ¿Sí? Aunque pasen muchos años, si Él dijo, por ejemplo, que Él va a volver, ¿qué creen ustedes? Que Él va a volver, porque Dios no cambia. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. La soberanía sin duda es otro atributo de Dios. Pero hoy lo que quiero que podamos entender es la omnipresencia de Dios. Y para entenderla nos va a ayudar a comprender varias cosas. Entre algunas de ellas es, en primer lugar, nosotros nunca estaremos solos. La omnipresencia de Dios me va a ayudar a entender que nosotros nunca estaremos solos. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué: porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Nunca vamos a estar solos. A Jacob le dijo: yo estoy contigo, te protegeré por donde quieras que vaya y te traeré de vuelta a esa tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Nunca vamos a estar solos. Y a sus discípulos, y esta promesa también es vida para hoy, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Es decir, Dios nunca nos dejará solo. En segundo lugar, cuando comprendo la omnipresencia de Dios, es que Dios escucha mi voz y Dios escucha nuestra voz. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué hace Él? Nos oye. Uy, qué maravilloso poder imaginarme que cuando me encierro en mi cuarto, doblo mis rodillas y así sea que lo que le voy a decir puede parecer no importante, pero Él me escucha. Él te oye. Cada vez que elevas tu voz en una oración cargada de fe, de convicción y de esperanza, Dios te escucha siempre. Y en tercer lugar, nosotros no podemos ocultarnos de Dios. En la omnipresencia de Dios, yo no me puedo ocultar de Dios. David dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Comprender la omnipresencia de Dios me permite entonces saber que nunca estoy solo, que Dios escucha mi voz y que jamás me podré ocultar de Él. Y finalmente, en cuarto lugar, la omnipresencia me ayuda a entender que Dios actúa de diferentes formas. Escuche bien, formas que solo Él elige. Y para poder entenderlo, quiero que repasemos la vida de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, y que es el profeta Elías. ¿Sí? Y la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, es el que vamos a leer, y ese va a ser, ¿cierto?, nuestro texto central de esta enseñanza. Y yo quiero, luego de haber explicado los atributos de Dios y la importancia de la omnipresencia de Dios, que busquen su Biblia, Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18, y que puestos en pie lo podamos leer todos juntos. Amén.
Piense por un momento si se identifica con este profeta. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero pedir que nos acerques a tu palabra, Dios, y que al acercarnos nuestro entendimiento se abra, Dios, nuestro corazón, Dios, se abra para recibir tu palabra esta mañana, Dios. Que tu palabra, Dios, actúe de manera poderosa. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios. Que tu palabra surta el efecto, Señor, para la cual tú la escribiste. Mostrarte, revelarte a nosotros, y a través de estas experiencias, a través de estos relatos, a través de estos acontecimientos, a través de la vida, Señor, en este caso del profeta Elías, podamos, Señor, nosotros extraer las enseñanzas, las promesas, los principios, Dios, y que eso permita que nuestra fe crezca, que nuestra fe se ancle y que nuestra mirada hacia ti, Señor, tenga ese peso, esa consistencia de saber quién eres tú, Dios, y quiénes somos nosotros, y que tú, Dios, estás siempre con nosotros, que tú oyes nuestra voz y que de ti no nos podemos esconder, Dios. Gracias por lo que hoy día nos estás hablando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Elías es uno de los mayores profetas, y quien registra la historia de Elías es el primer libro de los Reyes. Y solo antes de ir al corazón del mensaje, quiero que recorramos algunos momentos en la historia de Elías. Como lo dije, Primera de Reyes es quien registra, pero particularmente registra un episodio que ya todos conocemos, que ya todos hemos leído, que ya todos hemos, cierto, alguna vez escuchado más de un sermón o una enseñanza en torno a este profeta. Fíjese, y si usted va a Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 1, el momento que vamos a recorrer rápidamente tiene un momento especial, valga la redundancia. Y es que el Señor llama a Elías y lo envía al rey Acab con un mensaje, y el mensaje es que los cielos se van a cerrar, no va a caer lluvia, la tierra se va a secar. Y el capítulo 17 versículo 1 dice: tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y fue así. Precisamente durante los siguientes 3 años y medio no hubo nada, absolutamente nada de lluvia. Y el Señor muestra su poder reteniendo la lluvia, y la sequía se apoderó de Israel. Cuando hay sequía hay hambruna, ¿cierto? Porque los campos ya no producen, los cultivos se secan, los animales mueren de sed. Por lo tanto, lo que más se produce como efecto inmediato es una hambruna. Bueno, Dios le ordena a Elías que se dirija hasta un lugar para también allí protegerlo y alimentarlo. Pero Dios está demostrando que finalmente Él es el Dios que da, y que Él es también el Dios que quita. Y Dios, en su gracia y en el poder que Él tiene, se permite alimentar a Elías. Primero lo alimenta con cuervos. ¿Se imagina usted siendo alimentado con cuervos? Bueno, Dios provee a través de esto como medio de gracia, que Elías reciba alimento mientras se está produciendo esta gran sequía. Y luego también hay un episodio muy hermoso donde Elías es alimentado por una viuda que ni para ella tenía. Dice ella que cuando Elías le pide alimento, ella le dice: pues que no tengo nada, tengo apenas un poquito de harina y un poquito de aceite, no tengo ni para alimentarme yo ni mi hijo, menos tengo para alimentarte a ti. Bueno, Elías le dice:
de todo lo que vayas a hacer. Primero haz algo para mí, luego para ti, para tu hijo, pero una promesa hay: nunca te faltará la harina y el aceite. En segundo lugar, rápidamente vemos en el capítulo 18 y versículo 1 que Dios manda a Elías a informar o a dar el anuncio de que la sequía va a terminar. Si usted va ahí los registros bíblicos, capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías anuncia el término de la sequía. ¿Sí? Y en tercer lugar, y ese es el momento culmine de este momento, está en el capítulo 18, versículo 20 al 39, en donde recuerdan ustedes que antes de ya que los cielos desataran y soltaran la lluvia, Elías va a desafiar a los profetas de Baal. Y él pide que suba a los profetas de Baal, 450 profetas falsos del Dios falso Baal, y Elías los desafía pidiéndole que levanten un holocausto de sacrificio, que traigan unos animales, uno para los profetas de Baal y uno para él, y les dice: bueno, si su Dios es tan real como ustedes dicen, pídanle, ¿cierto?, que encienda el sacrificio, que encienda el holocausto, y vamos a ver si tu Dios es real o mi Dios es real. Y ustedes ya conocen la escena, que parece a ratos hasta una escena cómica, porque los profetas de Baal comienzan a hacer su rito, a invocar a Baal, a pedir que mandara el fuego, y Elías aparentemente está a un costado mirándolo y burlándose de ello, al punto de decir: uy, parece que Baal debe estar muy cansado, Baal debe estar dormido, quizás deben gritar más fuerte porque Baal no los escucha, y comienza a burlarse. Terminado ya el periodo, que fueron largas horas, en donde para tristeza de esos falsos profetas, Baal quedó comprobado que no era ningún Dios, ¿sí? Y bueno, Elías entonces le llegó el turno a él, y él, muy osado, y eso habla de que Elías sabía bien en quién había creído, preparó el altar y lo mandó a mojar. Y no lo mandó a mojar una vez, sino que lo mandó a mojar por segunda vez, y dice que el agua corría, y fue ese el momento donde Elías invoca a su Dios, y Dios, cual soberano, cual omnipresente y cual omnipotente es, envió el fuego del cielo. El versículo 43 al 45 dice: Elías oró y Dios envió ese fuego del cielo. Elías había orado para que no lloviera y no llovió, y ahora Elías había orado para que cayera fuego del cielo, y así fue. Y finalmente oró Elías fervientemente para que lloviera, y vino la lluvia. Santiago dice que Elías oraba fervientemente. Lo increíble es que hasta aquí Elías había recibido respuesta de Dios a todas sus oraciones. Y yo no sé si le pasa a usted, pero me ha pasado a mí, si hemos experimentado eso, el de orar a Dios y recibir respuesta de Dios. Y eso es maravilloso, cuando usted ha orado por algo especial, por algo que parece muy difícil, y ver que Dios responde a esa oración. Es un momento en donde quedamos asombrados al ver a Dios moverse y actuar entre nosotros. Quizás un sí para un puesto de trabajo, una respuesta de una oración por sanidad, etcétera. Elías debe haber estado lleno de gozo de ver el poder de Dios. La lluvia corría delante de ellos, y él, al correr, Acab entonces va a regresar a su casa, donde está su esposa Jezabel, y al correr delante del carro de Acab, Elías, que va corriendo junto con él, debe haber pensado que no solo la sequía física se había terminado, sino que también la espiritual estaba terminando, porque Israel se había
sometido a un periodo largo de sequía espiritual también, y que el tiempo de la lluvia, que trae bendición y misericordia, también haría que Israel se arrepintieran. Elías dijo: bueno, todos vieron que Dios mandó el fuego y consumió el holocausto. Bueno, todos vieron que Dios mandó la lluvia. Bueno, ante esa evidencia, Israel se va a arrepentir y se va a volver al Dios de ellos. Elías debe haber pensado: wow, viene y se va a desatar un gran avivamiento. Pero no fue así. Y algo pasó, algo ocurrió. El libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 3, relata que precisamente Acab llega donde su esposa Jezabel, le cuenta todo lo que había ocurrido, que Elías había avergonzado a todos los profetas de Baal, y no solo eso, sino que los había reunido y los había asesinado, los había degollado ante todo el pueblo de Israel, y le relata todo lo acontecido. Y esta mujer Jezabel se llena de ira, se llena de rabia, se llena de odio, y manda un mensaje a Elías. Y el mensaje para Elías es que Jezabel no va a descansar hasta matar a Elías. Y ese mensaje llega a oídos de Elías. Extrañamente, después de todo lo que Elías había vivido, Elías cae en pánico. Elías se asusta y Elías huye de miedo, de temor, de pánico. Yo entiendo que Jezabel era una mujer con ciertos poderes, pero era simplemente una mujer. Y Elías había vivido recién la experiencia de ver la gloria de Dios a través del rayo, a través del fuego, a través de la lluvia. Y Elías había visto cómo Dios respondía a sus oraciones. Pero ahora nos explica que después de esa experiencia, Elías recibe la amenaza de una mujer y Elías huye muerto de miedo. Yo entiendo si Jezabel hubiera sido su suegra, de pronto hay razones para que Elías tuviera como miedo ante esa amenaza. Pero Jezabel no era nada de él. Y Elías huye. De nuevo, Elías acababa de orar, acababa de ver una sequía, acababa de ver la lluvia. Estuvo frente a 450 profetas, se burló de ellos, cayó fuego del cielo, luego los mató, luego vuelve a orar para que lloviera y se deja caer una tormenta que vuelve a llenar los arroyos. Y ahora Elías cae en pánico, se asusta en demasía y huye ante la amenaza. Lo que viene a continuación es lo que yo quiero, con esto yo quiero alentarlos esta mañana. Porque es aquí donde Dios va a mostrar a Elías, primero, que Dios no lo va a dejar nunca solo, que Él sigue escuchando su voz y que por más que corra no podrá esconderse de Él, y que Él se puede manifestar de distintas formas. Y así es también con nosotros, queridos hermanos. El Señor está con nosotros. Amén. El Señor escucha nuestras oraciones. Amén. Y nunca podremos huir de Él. Amén. Y Él se va a manifestar de diferentes maneras. Espero que eso nos aliente y considerar lo importante para nosotros, que es ver la mano bondadosa de Dios al tratar a Elías. Y como trata a Elías, también nos ha de tratar a nosotros. Elías se desanimó tanto que llegó a pedir a Dios que le quitara la vida. Pero ¿qué pasó aquí? Es la pregunta que nos hacemos para que Elías sintiera que su corazón estuviera tan seco como la tierra se había secado por 3 años y medio. ¿Por qué Elías siente un vacío? ¿Por qué se siente tan desanimado? Se suma en una depresión al punto de pedir: Dios, quítame la vida. Para pedir que Dios te quite la vida es porque seguramente estás sumergido en una tremenda depresión. Ahora, ¿qué nos puede llevar a nosotros a sentirnos así?
que puede llevarte a ti, que puede llevarme a mí a pedir en un momento: Señor, quítame la vida. Yo no sé si ha brotado de tus labios una petición como esta, pero yo he escuchado a mucha gente decir: Señor, yo no quiero vivir más, quítame la vida. Yo estoy cansado, estoy ya aburrido, no puedo más, mis fuerzas ya no me dan más. Quítame por favor la vida. Yo alguna vez le escuché a mi madre pedir esto. ¿Qué es lo que te puede llevar a ti a sentirte así? ¿Un problema? ¿Un quiebre familiar? ¿Un quiebre matrimonial? ¿Un quiebre empresarial? ¿El no poder cancelar una deuda? ¿El tener una enfermedad? El punto es que cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, lamentablemente olvidamos rápidamente que tu Dios está presente aún en medio de esa situación y de esa circunstancia. Dios es fiel. Amén. Y como no dejó a Elías, tampoco nos dejará a nosotros. Fíjese lo que hace Dios. Dios sale a su encuentro y bajo un arbusto donde se encontraba Elías dormido, se acercó a él, lo tocó, lo animó y lo alentó. El mismo Dios que había provisto las necesidades físicas de Elías primero, al alimentarlo por los cuervos y alimentarlos a través de una viuda, ahora lo va a alentar, pero de manera espiritual. Dios va a proveer a Elías en medio de un desierto. Lo que vemos aquí es la gracia de Dios que provee para las necesidades diarias de nuestra vida, no solo físicas, sino que espirituales. Un querido pastor canadiense, el pastor Rick, en una de sus enseñanzas, él acuñó esta palabra: les recuerdo que la mano de Dios no solo se ve en las grandes bendiciones, también se evidencia las bendiciones simples y aparentemente pequeñas. Aún en lo más simple, aún en lo más pequeño, aún en lo más cotidiano, Dios va a manifestar que está contigo y que no te ha dejado solo ni siquiera un momento. El Señor siempre se va a preocupar de las necesidades de nuestro cuerpo. De la misma forma cuida y provee para nuestras almas. Al ver lo que Dios hace con Elías, me llena de esperanza en saber que encontramos aliento en Él siempre y que también nos encontrará donde quiera que estemos y nos refrescará y nos alentará a continuar. Es interesante que el desánimo de Elías llevó a pedir que el Señor le quitara la vida. La razón la encontramos, si usted me sigue en la Biblia, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 4. ¿Cuál es la respuesta de Elías? Ya he tenido suficiente, Señor, quítame la vida. Esa es la respuesta de Elías. Señor, ya he tenido suficiente, ya. Hasta que no, ya no puedo más, quítame la vida. Yo no sé, ¿qué? Ya no puedes más. Ya has tenido suficiente. Ya has vivido las penurias de la vida. Ya no puedes más. Como que todo se confabuló contra ti. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ya no puedes más. De verdad. ¿Y usted se ha sentido así? Que ya no puede más. Y yo le pregunto, ¿de verdad? Sí, porque ya estoy cansado, las cosas no me resultan, las deudas me agobian. Sí, ya no puedes más. Yo te invito a dar un tour. Te invito a ir conmigo a los hospitales. Esta semana estuve en una unidad de cuidados intensivos. ¿Sabes lo que es entrar ahí y ver a una persona que uno lo mira y dice, wow, o sea, aquí ya no hay nada más? ¿Sabes lo que es ver a una persona que está conectada a 1000 mangueras y cables, que no respira por sí solo, que está entubado, que su cuerpo está morado, que ya está en los huesitos? ¿Sabe lo que es eso? Si usted ha creído que usted ya no puede más y ha tenido suficiente, necesitamos ver otras realidades, darnos cuenta
que comparado con otras realidades probablemente estemos muy bien al lado de otros. Y como le digo, es solo dése una vuelta. Salga aquí a la esquina, aquí al frente, donde la gente duerme en las calles, donde se alimenta de la basura. No es necesario ir muy lejos. Cuando uno está en una unidad de cuidado intensivo, o cuando nos tocó con mi esposa recorrer los pasillos de las unidades oncológicas cuando mi hijo tenía cáncer, y ver a un padre o una madre a la orilla de una camilla rogando por una señal de avance en la medicina, o ver una familia en la sala de espera añorando recibir un informe alentador. No basta sino caminar un poquito más, no basta sino mirar un poquito más, no basta sino ver la realidad de otros. Y eso sucede cuando yo veo esto. Una breve experiencia, fui a ver a una persona en la unidad de cuidado intensivo, y cuando salgo me quito la bata y la dejo colgada. Veo de un módulo al frente una mano levantada, y me vuelvo a poner la bata y me acerco donde una mujer joven conectada a 1000 mangueras. No sé su nombre, no sé cuál era la razón de su enfermedad, pero le pregunté: ¿quieres que ore por ti? Y con un gesto en sus ojos me dijo: sí. Una mujer joven. Yo le dije: yo no te conozco, no sé quién eres, pero Dios sí te conoce, yo voy a orar por ti. Ay, oré con tanta fe. Yo decía: Señor, por favor, haz algo. Bueno, no sé qué va a pasar, Dios es soberano, pero es el diagnóstico de las 2 personas que visité era tan desalentador que era muy probable que ese mismo día partieran a la presencia del Señor. El viernes pregunté de nuevo por este paciente y gracias a Dios todavía está ahí. Todavía está ahí. Yo digo: Señor, todavía está ahí, todavía respira, todavía se vale. Todavía puedes hacer algo. Es interesante, volviendo al tema, es interesante que el mismo Dios que había escuchado, recuerdan que Elías oró y Dios le respondió, y Elías oró y Dios le respondió, y Elías oró y Dios le respondió, pero ahora Elías ora, le dice: quítame la vida, y Dios no le responde. Y Dios dice: Elías, no, eso no te lo voy a responder. Y yo creo que muchos de ustedes han orado, y yo doy gracias por las oraciones que Dios no ha respondido. Porque cuando has sentido que ya es suficiente, que ya no quieres vivir más, aunque Dios nos escucha, pero no nos responde ese tipo de oración. Pero Elías en el capítulo 19 vuelve a tener un encuentro con Dios. Si usted me sigue ahí en su Biblia, Dios había alimentado a Elías, había animado a Elías, y ahora en el capítulo 19 va a tener un nuevo encuentro con Dios. Dios sabía que Elías necesitaba comida, Dios sabía que Elías necesitaba descanso, pero también Dios sabía que Elías necesitaba tener un nuevo encuentro con Él. Y yo no sé si usted esta mañana necesita tener un nuevo encuentro con Dios. Quizás usted está como Elías. Quizás usted está cansado. Quizás usted siente que la presencia de Dios ya no está ni en su vida, ni en su casa, ni en su matrimonio, ni con sus hijos. Y usted necesita tener un nuevo encuentro con Dios como lo está teniendo Elías en este momento. En el capítulo 19 vemos que Dios le pide a Elías, lo voy a buscar también aquí en mi Biblia, capítulo 19, versículo 8 al 18. Allí entró en una cueva y se pasó en ella la noche, y vino a él palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para matarme. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. El Señor le pide a Elías que vaya hasta el monte de Dios y lo lleva ahí con el propósito de brindarle nuevas fuerzas, brindarle un nuevo impulso para que él pudiera continuar. ¿Qué hizo Dios? Le pidió que se reuniera en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Si usted hace memoria bíblica, se va a dar cuenta que es el mismo monte donde Dios se manifestó. ¿A quién? A Moisés, y le entregó la ley. Después de caminar mucho, Elías llega hasta el monte Sinaí, entra en una cueva donde pasa la noche, y al día siguiente la palabra de Dios viene a Elías como una pregunta: ¿por qué estás aquí? Ya sabemos por la escritura lo que Elías le respondió. Dios es omnisciente, lo sabe todo, pero aún así quería invitar a Elías a que desahogara su corazón. Y Elías le respondió: he sido muy celoso, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas no habían vuelto su corazón a Dios, sino que habían rechazado al Señor y a los profetas. Pero fíjese, parece que Dios no está interesado tanto en el informe de Elías, sino que Dios está interesado en Elías, como Dios está interesado esta mañana en ti. Elías le da un reporte: mira, pasó esto otro. Pero Dios no está interesado en ese reporte. Dios está interesado en Elías. Él estaba preocupado, porque nosotros vemos el problema, vemos las circunstancias, vemos las dificultades, pero Dios no ve el problema. Dios nos ve a nosotros como Dios te está viendo esta mañana a ti. Pero Él también quiere que tú no veas el problema, sino que lo veas a Él y sepas que Él está presente y que Él no te va a dejar solo. Dios le pidió a Elías que mirara y escuchara mientras él pasaba. A Elías aún le esperaba un largo camino por recorrer. Él creía que había llegado a su fin, pero no, le quedaba mucho todavía por recorrer, mucho por cumplir. Así también contigo. Y se requería que Elías volviera a percibir a Dios en su vida, a sentirlo en su corazón, a sentirlo en él, para saber que aún quedaba mucho por caminar, mucho por dar, mucho por ofrecer. Dios iba a refrescar el alma de Elías al dejarle ver la gloria de él nuevamente. Dios quería mostrar que como estuvo con Moisés, como estuvo con Jacob y como estuvo con José, ahora también estaba con él. Uno de los episodios bíblicos que más me llama la atención y me impresiona es cuando Jacob huye de su hermano y cansado y agotado se recuesta y pone de almohada una piedra. ¡Wow! Para sentir blandita una piedra tiene que haber estado muy cansado y muy agotado, y Dios lo visita ahí en medio de esa situación. Cuando José está en la cisterna arrojado por sus propios hermanos que planeaban matarle, Dios estuvo con José. Y ahora le está diciendo a Elías: Elías, también estoy contigo. Y esa mañana está diciendo Juan, Pedro, Carlos, Manuel, Bastián, Sebastián, cualquiera que sea tu nombre, también te quiere decir: así como estuve con Elías, estuve con José, estuve con Jacob, estuve con ellos, también hoy día estoy contigo. Y a ti, María, Carmen, Elena, Sofía, cualquier sea el nombre, también Dios quiere decirte: como estuve con Elías, como estuve con Jacob, como estuve con José, también hoy día estoy contigo. No estás sola, nunca estuviste sola. Yo siempre estoy de tu lado, escucho tu voz, y aunque huyas de mí, no podrás esconderte de mí, porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Y conocemos la historia. Pasó primero un viento grande y poderoso, y Elías salió a mirar y no estaba Dios ahí. Luego vino un terremoto, Elías creyó que Dios estaba ahí, salió a mirar y Dios no estaba ahí. Luego un incendio, Elías salió a mirar y Dios no estaba ahí. Como lo dije, es interesante. ¿Recuerdan en el mismo monte donde Dios se manifestó a Moisés? ¿Recuerdan cómo se manifestó con una tremenda teofanía?
Una nube se posó, una columna de nube se posó sobre el monte, ¿cierto? Y rayos y truenos se desplegaban y se levantó una gran polvadera y el monte parece que temblaba y el pueblo abajo miraba y se asustaba de ver esa manifestación gloriosa de Dios en ese mismo monte donde Dios había manifestado por el trueno, por el relámpago, por el temblor del monte. Es ahí mismo, en el mismo lugar donde Dios se va a manifestar, pero de otra manera. ¿Y cómo se manifestó? Con un susurro apacible. Uy, gloria a Dios. Lo hizo de manera distinta. Por eso que Dios no solo no te deja solo. Dios no solo escucha tu voz. Dios no solo te aclara que no te puedes esconder de Él, sino que Dios te dice esta mañana: yo me he de manifestar a tu vida de la manera que yo elijo. Dios se manifestó a través de un susurro apacible y Dios quería comunicarle a Elías que sus días eran diferentes a los de Moisés, pero que Él seguía siendo el mismo Dios. Por eso que necesitamos entender que muchas veces no tiene que ver con alboroto, con locura, con escándalo, con que me toquen y tengo que irme al suelo, con que alguien venga y me profetice, con que me lleven a una sala y me hagan una cirugía espiritual. No tiene que ver con todo eso, porque Dios se manifiesta como Él decide hacerlo. Y en su gracia multiforme Él lo hace de diferentes formas. Dios manifiesta su presencia en tu vida de manera que Él elige. Dios se puede mover en una humilde iglesia en el campo, donde las bancas reciben a 2 o 3 hermanos, como también a grandes iglesias donde se reúnen miles de personas. Dios se mueve en el fuego, hermanos. Dios se mueve en el trueno. Dios se mueve en el relámpago, pero también se mueve en el susurro apacible. Y Dios le hizo saber a Elías que incluso cuando su presencia y su obra son un solo susurro, Él sigue siendo el gran yo soy, el Dios poderoso, el único y verdadero Dios. Y Dios le vuelve a preguntar a Elías: ¿por qué estás aquí? Elías dio la misma respuesta. Y Dios le dice: no, Elías, no estás solo, aún hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas. Elías, no morirás a manos de Jezabel, tengo un trabajo para ti. Aún te queda un largo camino que recorrer, aún tendrás que ungir a un sucesor, porque mi obra en ti continúa. Así que si usted pensó que ya no había nada más para su vida, Dios te dice esta mañana: todavía no. Tengo algo que hacer todavía en tu vida. Yo he de usarte todavía. Aunque ya pintes canas, aunque tus fuerzas flaquean, aunque ya nos cuesta subir las escaleras, aunque nos cuesta dar ese saltito del Transmilenio porque las rodillas crujen, Dios dice: todavía no. Tengo todavía algo para tu vida. Tengo todavía algo para ti. Hermano, a Dios se le encontraba en los montes, en el lugar santísimo del tabernáculo, pero ahora nosotros en Jesús, a Dios lo encontramos en cualquier lugar. Donde quiera que vayamos, Él está presente. De distintas maneras nos hará saber que está a nuestro lado. En el brillo del sol, en el canto de las aves, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de un hermano, simplemente contemplando el cielo. Una de las preguntas que me han hecho mucho en Bogotá: ¿cómo te va con el frío? A mi esposa le preguntan: ¿cómo te va con el frío en Bogotá? Cuando saludo a los amigos en Medellín: ¿cómo le ha ido con el frío? Sabe que aún en el frío, ahí está Dios. Ahí está Dios, y Dios está en todas partes. Pero lo mejor de todo y lo más importante: Dios está en tu corazón. No necesitas ir muy lejos. Una mirada hacia adentro, una mirada hacia tu corazón te va a permitir ver que Dios está ahí. Dios habita en nuestro corazón, en los que le hemos confesado y hemos creído que Él es el Señor. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. No tenemos que ir a un monte Oreb para encontrarlo. Él habita en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo.
Por eso que Él estará, ojo, aún en los lugares que tú no quisieras que Él esté. Aún ahí Él está. Yo siempre digo que los hombres tenemos la fantasía de que cuando vamos a entrar a algún lugar que no corresponde, podemos dejar a Dios afuera. Señor, espérame aquí un ratito, yo voy y vuelvo. No, el Señor ahí entra contigo. Él está con nosotros. Para terminar, ¿sabe? No sé si le ha pasado a usted, pero me pasó a mí. Yo no me entristezco con eso, pero yo estuve en el colegio y cuando salí a mi graduación, en mi graduación yo miraba al público y mi papá no estaba. No estuvo. Yo tuve formación futbolística en la Universidad de Chile, el mejor equipo de Chile. Y cuando yo hice las cadetes y debuté contra la Universidad Católica, yo salí a la cancha y miré la galería y mi papá no estaba. Me gradué del colegio. Cuando fui ordenado pastor, miré en la iglesia, la congregación, y mi papá no estaba. Cuando nació mi primer hijo, mi papá no estuvo, etcétera. Me casé y mi papá no fue a mi boda. Mi papá nunca estuvo. Y quizá usted vivió lo mismo que yo, pero sabe que, aunque en ese momento yo no lo vi, pero si mi papá de la tierra no estuvo, por esta palabra yo sé que sí, Dios estaba siempre preparando mi vida para un día poder servirle con todo mi corazón. Si tú no viste muchas veces a aquellos que esperaste ver, te quiero asegurar que sí, Dios estuvo contigo siempre. Y aunque nuestros ojos no lo vean, Dios está ahí. Aunque no podamos verle cara a cara, la omnipresencia de Dios nos confirma que Dios nos observa continuamente. Así que no existe lugar para esconderse a través de su Espíritu. Salmo 11:4. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, nosotros, sus hijos. Amén. Así que Dios te ha traído a este lugar esta mañana para tener un nuevo encuentro contigo, para decirte: no estás solo, nunca estarás solo, siempre estaré contigo. Si oras, yo escucho tu voz. No pretendas esconderte de mí. Donde quiera que estés, te voy a encontrar. Y tranquilo, yo elijo las formas y las maneras en que te haré sentir mi presencia. No siempre será como tú me lo pides, pero Dios se cerciora de hacerte ver que Él está ahí. ¿Qué implica eso con nosotros? Tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que nuestro Señor, que sostiene todas las cosas, nos sostendrá hasta el fin. Tenemos esperanza en la disciplina amorosa de nuestro Dios, que si es necesario, nos va a apartar como Elías por un tiempo, nos llevará a una cisterna o a una cueva para decirnos: quiero tener un nuevo encuentro contigo. Tenemos esperanza en nuestro Dios que escucha nuestra voz. Tenemos esperanza de que Dios se ha de manifestar de manera que solo Él elige. Padre, en el nombre de Jesús, tú que conoces los corazones, tú has de ver si hoy día hay un corazón que se ha secado. Tú has de ver si hay un corazón que se ha debilitado. Tú has de ver, Dios, si hay un corazón o una voz que clama: ya no puedo más, ya estoy cansado. Son muchos los problemas. Señor, siento que me has abandonado. Señor, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. Miro hacia atrás y pareciera que nada importante ha sucedido en mi vida. Miro hacia atrás y lo único que veo son problemas gigantes que se vienen a mi vida. Señor, yo creía que tú me habías hecho un llamado y que me ibas a usar, pero no he visto nada de eso. Dios te dice: hijo, quiero tener un encuentro contigo y quiero recordarte que nunca has estado solo, nunca lo estarás. Que yo no solo alimento tu cuerpo físico, sino tu
tu vida espiritual, que donde has estado siempre he estado contigo y que aún queda un largo recorrido para seguir. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea un refrigerio para cada uno de nosotros. Que tu presencia sea hoy día el despertar de las fuentes de agua viva que tú prometiste que correrían por nuestro interior, Dios, cuando viniste a nuestra vida. Dios, que tu presencia hoy día sople los vientos de nuestra vida, que tu presencia, Señor, sople fuertemente la llama que está a punto de apagarse, Señor, para que se vuelva a encender y que cada uno de nosotros pueda sentir y tener la convicción: Dios está conmigo y seguirá conmigo por siempre. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted está aquí, tenga esa convicción. Dios está contigo. Dios está presente. Dios está aquí. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder brevemente. Si usted de verdad cree que Dios está contigo, si de verdad usted cree que Dios está ahí, si usted de verdad cree que Dios ha tocado su corazón esta mañana, responda a través de una alabanza, a través de este canto.